Hoy vamos a abordar el tema del metabolismo de lípidos desde la Cátedra de Fisiología Humana. Mi nombre es Pablo Menéndez, soy médico, trabajo junto con la doctora Natalia Casali y con la licenciada Paula Morales. Los lípidos que vienen de la dieta son los triglicéridos, que constituyen la mayoría de los lípidos, en el 88% de lo ingerido, y está formado por una molécula que es el glicerol, que se esterifica, es decir, se le agregan 3 moléculas de ácido graso. También tenemos en la dieta los fosfolípidos, que forman el 9%, y esto está constituido por un glicerol que está esterificado, por 2 ácidos grasos, como vemos acá, un ácido graso y otro ácido graso, y un ácido fosfórico y un alcohol variable que tenemos en este otro extremo. Entonces, característicamente, los fosfolípidos tienen una cabeza apolar, que es la que tenemos acá, o un polo no polar, que es hidrofóbica, y que está constituida por los ácidos grasos, y una cabeza polar, que es la que tenemos en este otro sector, de tipo hidrofílica, formada por los grupos fosfato. Ejemplos de fosfolípidos son la lecitina, las cefalinas y la esfingomielina. Y por último, los ésteres del colesterol, que constituyen el 3% de la dieta. Y está formado por el colesterol, que en la química, el nombre químico exacto es ciclopentano peridrofenantreno. Y va a estar esterificado, es decir, va a tener un agregado de una cadena de ácido graso. Bien, hasta acá, si ustedes sacan conclusión, los ácidos grasos son el elemento fundamental tanto en la constitución de los fosfolípidos, de los triglicéridos, como del colesterol esterificado. Lo interesante es que los ácidos grasos, cuando son ingeridos y absorbidos, si bien son conducidos por el tronco linfático hacia la sangre venosa, en la sangre se va a unir a la albúmina. Y tiene una característica que no va a atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, no va a llegar al cerebro, y las neuronas no pueden aprovechar los ácidos grasos. Y también sucede lo mismo los glóbulos rojos, pero en el caso de los glóbulos rojos porque no tienen mitocondrias. Normalmente los ácidos grasos van a ser almacenados en el tejido adiposo, ya sea en la grasa subcutánea o en la grasa visceral. Y la función principal es el aislamiento térmico y es una reserva energética. Y siempre los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos. El tejido adiposo está formado por adipocitos, que constituyen parte del tejido conectivo. Y son fibroblastos modificados que tienen esta capacidad de almacenar el 95% de su volumen celular, está lleno de triglicéridos. Los ácidos grasos en el músculo van a ser utilizados como fuente de energía a través de la beta-oxidación. Y como producto final de la degradación de estos ácidos grasos va a ser el agua, el dióxido de carbono y obviamente la producción de fuente de energía. Pero en especial el hígado va a tener como función oxidar los ácidos grasos hacia esta molécula que es la acetil-CoA, que la vamos a ver permanentemente en esta charla, con dos fines: o es para producir energía o es para la biosíntesis de nuevos ácidos grasos o la síntesis de colesterol. Aunque también vamos a ver que también sirve para la síntesis de fosfolípidos y la síntesis de colesterol. Se habla de que existen ácidos grasos esenciales, es decir, son aquellos que sí o sí tienen que estar en la dieta. ¿Por qué? Por dos motivos.
o el organismo no puede sintetizarlo o lo sintetiza de manera insuficiente. Estos se clasifican, si ven el cuadrito de acá, en omega 3 y omega 6. Son ácidos grasos poliinsaturados y los que se destacan son el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. Ahora recuerden, estamos hablando de las características generales de los procesos metabólicos de los ácidos grasos, que siempre el exceso de aminoácidos, es decir, una dieta rica en proteínas, o el exceso de glucosa, una dieta rica en dulces, siempre van a terminar convirtiéndose en ácidos grasos y se van a almacenar como triglicéridos. Y otra característica es que la insulina es una hormona que va a acentuar el almacenamiento de los lípidos, va a guardarlos en forma de triglicéridos, y segundo, que el exceso de glucosa lo va a transformar en ácidos grasos para su reserva. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos grasos y en general de los lípidos? Vamos a ver que los ácidos grasos los podemos usar para producir energía en un proceso catabólico y tiene una oxidación muy superior a lo de los glúcidos. Luego vamos a ver la cantidad de ATP que produce un glúcido y la cantidad de ATP que producen los ácidos grasos. Por otro lado, los ácidos grasos van a constituir los fosfolípidos, como recién hablábamos, y es lo que dieron origen a la vida, en el sentido de que forma esta bicapa lipídica, la membrana celular, que le permitió a las células vivas separarse de su entorno y mantener esa distancia necesaria para desenvolverse como individuo. Y por otro lado, los aminoácidos van a ser constituyentes de los glucolípidos, en especial el esfingoglucolípido, que va a formar parte de la bicapa lipídica. Si ustedes ven acá, está la imagen de un glucolípido y acá tenemos la imagen de los fosfolípidos con sus partes polares y no polares. Y es un elemento fundamental del glucocálix. ¿Para qué? Para el reconocimiento celular y como receptor antigénico. Básicamente, este glucolípido es como el documento de identidad de la membrana celular, de tal forma que el sistema inmunitario puede determinar si esta célula y su piel, que es la membrana plasmática, es compatible con el sistema inmunitario, es decir, si es un agente propio o un agente extraño. ¿Quién lo va a determinar? Los glucolípidos. Otra función de los aminoácidos, de los ácidos grasos, es la de surfactante pulmonar. Esto, si ven acá el dibujo, tenemos el alveolo pulmonar y hay una separación en la interfaz entre lo que es el mismo alveolo de la parte aérea y este surfactante está producido por un fosfolípido llamado dipalmitatoil-fosfatidilcolina y tiene una acción tensoactiva. ¿Qué quiere decir? Que esto va a hacer que evite el colapso del alveolo. Esto es como un globito que se infla y se desinfla y si no hubiera en su interior surfactante se colapsaría. Otra función de los ácidos grasos es la señalización celular. Hay dos fosfolípidos formados obviamente por ácidos grasos, que es el fosfatidinol y el fosfatidilcolina, que van a actuar como donadores de ácido araquidónico, este sería el ácido graso, para la síntesis de sustancias muy importantes como son las prostaglandinas, el tromboxano y el leucotrieno, que regulan la respuesta inflamatoria del cuerpo, regulan la temperatura corporal, regula la coagulación y la contracción del músculo liso. Recuerden que el músculo liso está ubicado en los vasos sanguíneos y en las vísceras.
Otra función de los ácidos grasos es el componente detergente de la bilis, producido por la fosfatidilcolina de la bilis. Esto es un fosfolípido que van a solubilizar el colesterol para luego ser separados en micelas. Y por otro lado, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, va a formar la vaina de mielina, que básicamente está constituida por un cerebrósido, que es un glucolípido, y por un esfingofosfolípido, que es un fosfolípido. Entonces, este cerebrósido es la unión entre un glúcido y un lípido. Y el lípido es un esfingoglucolípido llamado ceramina. Y la ceramina es la combinación de la esfingosina y un ácido graso. Y van a formar una molécula que se llama propiamente galactocerebrósido. Entonces, el galactocerebrósido unido con la esfingomielina, que es un esfingofosfolípido, va a formar la vaina de mielina. ¿Qué importancia tiene esto? Y tiene una importancia en el desarrollo del sistema nervioso, ya que la mielinización de los axones del sistema nervioso central son marcadores de la maduración del sistema nervioso. Entonces, esta mielina, que es una mezcla de grasa con glúcidos, es importante para el desarrollo normal del sistema nervioso. Bueno, ¿cuál es el rol del hígado en el metabolismo de los lípidos? Y bueno, va a intervenir ya sea en el anabolismo o en el catabolismo de los lípidos. Con respecto al anabolismo, sintetiza ácidos grasos, nuevos ácidos grasos, sintetiza triglicéridos, sintetiza colesterol. Saben que el 80% del colesterol sintetizado va a la síntesis de sales biliares y en una menor proporción a hormonas y vitaminas. Y el 20% van a ser transportados por lipoproteínas. Mientras que el rol catabólico del hígado es la beta-oxidación y producción de energía y un elemento muy importante que es la formación de cuerpos cetónicos como producto final de la beta-oxidación. Entonces, vamos a hablar del uso energético de los triglicéridos y vamos a separar. Por un lado, la molécula de glicerol que va a tener un destino y por otro lado, la molécula del ácido graso que va a tener otro destino. Vamos a ver qué pasa con los ácidos grasos. Estos van a ser sometidos a beta-oxidación, que se llama beta-oxidación porque el proceso oxidativo se produce en el carbono 3, también llamado carbono beta. Entonces, para que haya beta-oxidación, primero se necesita que el ácido graso se active y que luego sea transportado al interior de la mitocondria. El ácido graso está ubicado en el citosol. Entonces, ¿cómo se activa el ácido graso? Se va a unir a la coenzima A, se van a perder dos moléculas de energía de ATP y va a formar una nueva molécula conocida como acil-CoA. Este es el ácido graso activado. Entonces, una vez que tenemos activado el ácido graso, va a ser transportado al interior de la mitocondria por un lanzador llamada carnitina. Esta carnitina se fija al acil-CoA y hay unas proteínas transportadoras que se llaman transportador de carnitina aciltransferasa 1 y 2, que son las que van a introducir, en definitiva, este ácido graso activado en la mitocondria. Entonces, ahí empieza el proceso de la beta-oxidación en la propia matriz mitocondrial a través de 4 reacciones donde se va a ir liberando acetil-CoA. La primera reacción es de oxidación, donde el acil-CoA a través de una enzima se va a transformar en trans-delta 2-enoil-CoA y va a generar una molécula FAT. Recuerden que las moléculas FAT y las NAD son las que van almacenando energía y luego son formadoras de ATP.
El segundo paso es el de hidratación de la transdelta 2-enoil-CoA que se había formado recién a beta-hidroxiacil-CoA. En este proceso se va a liberar agua. El tercer paso, tercera reacción, es la oxidación de la beta-hidroxiacil-CoA a beta-cetoacil-CoA y va a generar una molécula de NAD. Y por último, se va a liberar esta molécula, que es la que más nos importa, que es la acetil-CoA, por un lado, y por otro lado se libera acil-CoA. A nosotros lo que nos interesa es que se vaya liberando esta molécula de acetil-CoA. Entonces, ¿cuántos acetil-CoA obtengo y en cuántos ciclos? Es decir, cada vez que hago una beta-oxidación de un ácido graso, ¿cuántos acetil-CoA? Porque cada acetil-CoA me produce energía. Y el problema se va a plantear porque en el último ciclo, donde se unifica el ciclo, en vez de, digamos, lo que va haciendo la mitocondria y sus enzimas es liberar de a un acetil-CoA. Va liberando uno, luego va liberando otro, pero cuando llega a los últimos 4 carbonos, recuerden que la acetil-CoA está formado por 2 carbonos, lo que va a hacer con los últimos 4 carbonos es liberarlos juntos y formar 2 acetil-CoA juntos. Entonces va a haber una pequeña diferencia. Ahora me van a entender con la explicación esta. Por ejemplo, el ácido esteárico, este ácido graso, tiene 18 carbonos. Entonces, ¿cuánto acetil-CoA va a liberar? Y 9. ¿Por qué? Porque cada acetil-CoA tiene 2 carbonos, 18. Dividido 2, 9. Pero en vez de hacerlo en 9 ciclos, lo hace en 8 ciclos. Porque en el último libera 2 acetil-CoA juntos. Otro ejemplo, el ácido caprílico tiene 8 carbonos. ¿Cuántos acetil-CoA? Fácil, va a liberar 4. ¿Y en cuántos ciclos? En 3, no en 4. El ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, lo va a liberar 8 acetil-CoA en 7 ciclos. ¿Para qué es importante esto? Y esto es importante porque ahora vamos a determinar cuánta energía produce cada ácido graso. Entonces, en cada vuelta, presten atención, se va a producir un FAT que me genera 2 ATPs, un NAD que me genera 3 ATPs, recuerden que esto se produce en la matriz mitocondrial, y el total de vuelta me va a generar 5 ATPs, es decir, 2 más 3 igual a 5 ATPs. Entonces, vamos a tener en cuenta la cantidad de acetil-CoA que van a entrar en el ciclo de Krebs y luego en la fosforilación oxidativa, y hay que restar 2 ATPs. Recuerden cuando hemos dicho que en la activación del ácido graso se pierde 2 ATPs, pero esto es para hacer el cálculo matemático para determinar cuántos ATPs me va a generar cada ácido graso. Ejemplo de ácido caprílico, tiene 8 carbonos. Iniciamos. En la activación se pierden 2 ATPs. Como son 8 carbonos, en vez de tener 4 ciclos, se producen 3 ciclos. Por cada ciclo se producen 5 ATPs. Recuerden, vamos a hacer una flechita para que recuerde de dónde vienen estos. Y multiplicado por 3 ciclos son 15 ATPs. Y como tenemos 4 acetil-CoA, van a producir cada acetil-CoA en cada vuelta en el ciclo de Krebs más la fosforilación oxidativa produce 12 ATPs. Como son 4, multiplicamos por 4 da 48 y en total va a producir 61 ATPs. Veamos más complejo. El ácido palmítico tiene 16 carbonos, restamos los 2 ATPs de la activación. Recuerden que forma 8 acetil-CoA, pero en 7 ciclos. En cada ciclo vamos a multiplicar 5 ATPs por 7, da 35 ATPs. Y con respecto al acetil-CoA, multiplicamos 12 ATPs por 8 y me genera 96 ATPs. En total, sumando, me genera 129 ATPs. Ustedes van a ver que
la capacidad de producir energía es muy elevada de los ácidos grasos. Y cuanto más carbono, más acetil-CoA me produce y más energía. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con el catabolismo de la glucosa. Recuerden, la glucosa en su primera etapa, la glucólisis producía 6 ATP, la descarboxilación oxidativa 6 ATP, el ciclo de Krebs 2 ATP, la fosforilación oxidativa 2 ATP. Total, 36 ATP. En cambio, el ácido caprílico, que tiene 8 carbonos, me termina generando 61 ATP. Para que vean, la glucosa me produciría solamente 2 acetil-CoA, mientras que el ácido caprílico me genera 4 acetil-CoA. Tiene un poder muy alto energético. Bueno, la beta-oxidación en los cuerpos cetónicos. El excedente de acetil-CoA, es decir, cada vez que cuanto más largo y más carbonos tenga el ácido graso, más acetil-CoA se produce. Entonces, ¿qué va a hacer el hígado? Por un proceso llamado de cetogénesis, lo va a transformar dentro de la mitocondria en cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Y uno de ellos es el ácido acetoacético, que en realidad es simplemente la unión o la condensación de dos moléculas de acetil-CoA. Es decir, acetil-CoA más acetil-CoA me forma el ácido acetoacético. ¿Cuál es la función de este ácido acetoacético? Es pasar a la sangre y suministrar energía al cerebro. Es una situación fisiológica normal. Y nuestro cuerpo está destinado a funcionar en gran parte del tiempo con ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Esto cuando no tenemos un nivel adecuado de azúcar. Y tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? No solo el ácido acetoacético, sino también tenemos el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona. La acetona es eliminada tanto por orina como por exhalación, que da en la respiración un olor adulzado, un olor a manzanas. Ahora, sí son un problema, digamos, fisiológicamente es un recurso que tiene el organismo para producir energía, pero en el caso de la diabetes tipo 1, donde ya es un problema, se puede acumular en la sangre y producir cetoacidosis diabética, que es un cuadro grave. ¿Por qué es la cetoacidosis? Porque al ser un ácido disminuye el pH de la sangre. Y esto también sucede en los alcohólicos cirróticos, que también se puede producir una cetoacidosis alcohólica. Bien, ¿qué pasa con el glicerol? Ya hemos visto la ruta de los ácidos grasos, ahora veamos la ruta del glicerol, los dos constituyentes del triglicérido. Y el glicerol, por una quinasa, se va a transformar en glicerol 3-fosfato y este va a seguir la vía glucolítica de degradación de la glucosa para producir energía. Es decir, este glicerol, que es un alcohol, también produce energía, nada más que lo va a hacer similar a la glucosa con otro tipo de producción de ATP, con la diferencia de los ácidos grasos que generan muchísima energía. Muy bien, biosíntesis de ácidos grasos, es decir, no solo consumimos los ácidos grasos que provienen de la dieta, sino que el hígado los sintetiza. Y lo va a sintetizar a partir del acetil-CoA. Ven que esta molécula se repite, por eso se dice que el acetil-CoA es una encrucijada metabólica. Este acetil-CoA puede provenir del piruvato, es decir, de esa molécula de glucosa que se partió en dos y formó el piruvato, pero también puede venir por el exceso de aminoácidos cuando en el proceso de catabolismo libera el piruvato. Todo esto en el citosol. Digamos, si bien, claro, el piruvato se produce en el citosol, porque después cuando ingresa en la mitocondria hace la descarboxilación oxidativa, pero este piruvato es el que encontramos en el citosol.
Ahora, esto marca un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el el ácido graso tiene que salir de la mitocondria hacia el citosol, y recuerden que habíamos dicho que había una lanzadera de carnitina para que entre a la mitocondria. Acá hay una lanzadera de citrato que hace que salga de la mitocondria hacia el citosol. Entonces, en el citosol, este citrato se rompe en la molécula de acetil-CoA y en la molécula de oxalacetato. Como a nosotros nos interesa el acetil-CoA, este se va a transformar en manonil-CoA, y hay un complejo enzimático, que son varias enzimas, se llama complejo enzimático ácidos grasos sintetasa, que si lo ven acá, acá tenemos una enzima, otra enzima, otra enzima y otra enzima, en la cual va a ir formando el ácido graso saturado palmítico, que tiene 16 carbonos. ¿Y cómo lo va a hacer? Si ustedes ven acá, acá tenemos la molécula de acetil-CoA, que se le va agregando moléculas de malonil-CoA. Entonces acá hay otra molécula de malonil-CoA que se va agregando, acá se va agregando otra molécula, y así se va, va aumentando el tamaño de la molécula hasta llegar a tener 16 carbonos. Y estos 16 carbonos también, que forman el ácido palmítico, también se va a ir elongando, es decir, se va a hacer un ácido graso cada vez más largo, y lo va a hacer agregando moléculas del manolil-CoA. Bien, además se pueden sintetizar ácidos grasos monoetilénicos y ácidos grasos polietilénicos. Los monoetilénicos son insaturados porque van a tener doble enlace entre los carbonos. ¿Dónde se van a sintetizar? En el retículo endoplasmático liso, acá en este sector, retículo endoplasmático liso. ¿Y cuáles son estos ácidos grasos monoetilénicos? Son el ácido oleico y el palmitoleico. ¿Y a partir de quién se forman? Del ácido esteárico y del ácido palmítico. Y después tenemos ácidos grasos más complejos, que son los polietilénicos, que se van a sintetizar a partir de estos ácidos grasos anteriores monoetilénicos, y siempre en el retículo endoplasmático liso. Biosíntesis de triglicéridos. Bueno, esto, si bien se hace en el hígado, pero también se hace en el tejido adiposo, y se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Necesitan de una enzima quinasa que va a esterificar el glicerol con los 3 ácidos grasos que tienen que estar activados. Y por último tenemos la biosíntesis del colesterol, donde se produce en 3 fases y siempre en el retículo endoplasmático liso. La primera fase, si bien son nombres difíciles, pero solamente interesa que recuerden cuáles son, es el pasaje del acetato, que es la acetil-CoA, a mevalonato. Entonces, se van a unir 2 moléculas de acetil-CoA y van a formar el acetoacetil-CoA. Y a este se le va a agregar una tercera molécula de acetil-CoA y van a formar el hidroximetilglutaril-CoA, que también sirve para formar cuerpos cetónicos, pero a nosotros nos interesa porque esta hidroximetilglutaril-CoA forma el mevalonato. En una segunda fase, el mevalonato se va a transformar por acción enzimática en escualeno y va a sumar 30 carbonos, y en la tercera fase el escualeno se transforma en colesterol, donde pierde 3 carbonos, es decir, queda con 27 carbonos, y forma esta molécula compleja llamada ciclopentano peridrofenantreno. Bien, para ir terminando, vamos a hablar de las lipoproteínas. Las lipoproteínas se sintetizan en el hígado. Si bien los kilomicrones son sintetizados en los enterocitos, es decir, la grasa que es absorbida en el intestino, la grasa que viene de las dietas,
van a circular dentro de los kilomicrones. Pero nosotros vamos a ver la VLDL, la IDL, la LDL y la HDL, que son sintetizadas por el hígado y que contienen en su interior triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y están recubiertos por las apoproteínas. ¿Por qué sucede esto? Si no estuvieran recubiertos por las apoproteínas, no son hidrosolubles, es decir, no pueden circular por la sangre. Veamos, la VLDL se llama lipoproteína de muy baja densidad, que va a transportar todos los triglicéridos que son endógenos, que son producidos por el hígado y van en dirección hacia los tejidos. La IDL es lipoproteína de densidad intermedia y que va a transportar triglicéridos y colesterol endógeno. Ahora, esta IDL se va a transformar en algún momento metabólico en LDL. Pero veamos qué es la LDL. Es lipoproteína de baja densidad, también llamado colesterol malo. ¿Por qué? Porque transporta ésteres del colesterol desde el hígado hacia los tejidos, es decir, desde el hígado para ser depositado tanto en el tejido adiposo, pero con el riesgo de que se acumule en la íntima de los vasos sanguíneos. Y por último tenemos la HDL, que se llama lipoproteína de alta densidad, que transporta los ésteres de colesterol y fosfolípidos endógenos, pero lo hace al revés. Vienen desde los tejidos hacia el hígado para ser metabolizados, es decir, para ser usados y evitar su acumulación. Bueno, con esto hemos llegado al final del metabolismo de los lípidos. Tiene una complejidad creciente, sin embargo es muy importante y más en este momento en el cual el sedentarismo y una dieta inadecuada hace que una de las principales causas de muerte sea consecuencia de el depósito de colesterol y triglicéridos en las arterias, tanto del corazón como del cerebro. Y se vincula con los infartos cardiovasculares y los infartos cerebrales. Bueno, me despido hasta una próxima charla.